Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Tuvimos que empezar igual que ayer, dando datos de un nuevo récord y poniendo otra vez de manifiesto qué somos los seres humanos, que tenemos en nuestra vida pasado y futuro y casi muy cortito el presente, porque si usted analiza lo que termina de decir nuestro compañero, pertenece ya al pasado, primero porque las cifras son las que se suben durante un periodo por las distintas entidades que van controlando los contagios, que no pertenecen en concreto al día anterior, sino que se suben el día anterior. Y por el otro lado, porque lo que él dijo ya es pasado. Y lo que estamos diciendo nosotros en este momento se transforma de manera inmediata en el pasado, y lo que usted imagina que vamos a decir pertenece a nuestro propio futuro. Es decir, que el presente es muy cortito. El ser humano está hecho de un gran pasado y un gran futuro. Como nadie sabe el tiempo de vida, nunca se sabe la certeza del futuro, pero sí la del pasado, porque uno ya lo transitó, ya la vivió. Cuando tuvimos que elegir el nombre del programa le pusimos ayer y hoy, justamente por estas circunstancias, porque el hoy es mucho más corto que el ayer, y por eso recurrimos casi siempre a las cosas que ya nos pasaron, porque además la única manera de reflexionar es jugar con la propia experiencia que tiene el ser humano en las cosas que le han ocurrido. Cuando aparecen situaciones nuevas, como puede ser el caso de una pandemia, de un virus que no se conoce, aparecen calamidades. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque no pertenece al pasado y entonces pertenece al futuro. Y en esta discusión entre el pasado y el futuro, en el día de mañana, que al decirlo significa que hablamos del futuro, pero queremos hacer referencia al pasado. Mañana es el Día del Ejército, pero también es el día donde el pueblo de Córdoba, en una actitud que llamó poderosamente la atención por la posición de los propios jefes militares durante el gobierno de Onganía, Lanuse, que quería sí o sí sentarse en esa silla que tanto aspiraba de presidente, dejó que las cosas transcurrieran, es decir, no mandó de inmediato como responsable del ejército a la represión en Córdoba, porque estaba casi convencido que con eso terminaba el gobierno de Onganía. Es decir, que el cordobazo tenía, además de una tremenda reacción popular en Córdoba, una interna militar entre dos sectores del ejército que pugnaban con distintos alineamientos internacionales. Y fíjense ustedes, mañana se cumple el aniversario del cordobazo en el 69, pero en el 70, inmediatamente en el 70, a un año del cordobazo y en el mismo día del ejército, el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Es decir, que mañana se dan en una simbología donde los militares festejan el día del ejército dos situaciones muy llamativas. Una, las internas que ellos vivieron siempre al punto tal que los liberales siempre usaron a los nacionales en todo momento, y que además la línea liberal del ejército llevó incluso a peleas a tiro contra los propios camaradas cuando azules y colorados, y no les importó sacar a los conscriptos y a los soldados para que se maten entre ellos por diferencia de los oficiales y de los jefes. Ese desprestigio del ejército que ya venía del 55 se fue prolongando en el tiempo hasta que llegó la causa Malvinas. Cuando llega Malvinas, toda la sociedad, incluido todos aquellos que habíamos recibido palos un día anterior de la propia dictadura cuando Ubaldini convocó a Plaza de Mayo, decíamos, no, primero está la patria, entonces todo detrás de las Fuerzas Armadas que estaban empeñados en la batalla de Malvinas. Y tampoco supieron aprovechar los jefes militares esta situación, porque escondieron a los soldados combatientes apenas llegaron al territorio. De manera que estamos ante una situación que es muy interesante se planteen y analicen, sobre todo los militares retirados, el papel que han tenido en el protagonismo del siglo XX
con la cantidad enorme de golpes de Estado, hubo 6, y si contamos estos golpes de Estado, el primero, el 30 con Irigoyen, el segundo, que ocurre en tiempo de la concordancia, donde conservadores y radicales estaban llevando el país a un desastre, y aparece un golpe de Estado que se transforma en revolución porque el 4 de junio empieza un grupo de coroneles a darle forma y manera a lo que después tuvo el bautismo popular del 17 de octubre. Es decir, el 4 de junio del 43 es el nacimiento del peronismo. Entonces, estamos en una situación donde hoy no tenemos Fuerzas Armadas. Es decir, está absolutamente a merced de cualquiera que entre caminando al país y se quede con todo, porque hemos llegado a un punto tal que la sociedad veía a alguien con una gorra, aunque fuera un cartero, y ya lo perseguía. Pero esta situación de odio la crearon desde las cúpulas militares, que aceptaron, cuando los civiles le fueron a golpear el cuartel, cada vez que le golpeaban el cuartel, unirse con los que le faltaban votos y que recorrieran las botas. Hoy ha sido reemplazado las Fuerzas Armadas por algo mucho más grave, que es la cuestión intelectual. Hoy golpean las redacciones. Como no pueden golpear los cuarteles, golpean las redacciones y encuentran también en las redacciones la prensa canalla que sirve a la desestabilización de cualquier gobierno que no les gusta. Frente a esto, y frente a esta situación, el ejemplo del Cordobazo, el ejemplo de la situación de violencia que habían creado justamente aquellos que no tenían votos en el 55, que no podían ganar las elecciones y entonces recurrieron primero a un bombardeo y después en una alianza canallesca contra el pueblo que fue fusilado, perseguido, encarcelado, y en el último golpe de Estado inventaron la figura del desaparecido. Entonces, uno dice, queremos festejar el Día del Ejército porque creemos en las Fuerzas Armadas como defensa de la nación argentina. Vaya uno a no querer festejarlo si el propio referente del movimiento popular de la Argentina es Juan Perón, que era un general de la nación. Pero allí hay una división tremenda entre los militares nacionales y los que llegaron sin entender y se murieron o se fueron de la fuerza sin entender de qué se trataba el servicio a la patria que había que prestarle. Y un día Carlos Menem tuvo una frase que nadie entendió y dijo, se terminaron los golpes de Estado. Y nadie entendió lo que había dicho, pero ¿saben por qué decía esto? Porque había cancelado el servicio militar obligatorio y entonces dijo otra frase, el entonces presidente, ahora si quieren hacer algo tienen que salir ellos, reduciendo esto a que si querían hacer cualquier intento ya no era darle una orden a un soldado, sino que tenía que salir el suboficial o el soldado profesional o el oficial. Y fue así. Nunca más salieron, pero nos quedamos sin enseñarle defensa al ciudadano. Y hoy han pasado varias generaciones sin saber ni siquiera cómo se tiene que empuñar un arma en caso de defensa o en caso de un ataque extranjero o el que fuere. Y entonces cuando hay que revisar todo esto, y cuando tenemos que ver que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con las anteriores, porque algunos eran bebés cuando pasaban estas cosas, otros no habían nacido, pero sí que tienen que sentarse a analizar profundamente en conjunto todos, de saber que tenemos una sociedad absolutamente sin ninguna clase de entusiasmo por aprender el arte de la defensa. Y aquí se agranda todavía mucho más el combatiente de Malvinas, soldados conscriptos que fueron a pelear por la patria, mientras otros estaban preocupados por el Mundial de España. Y nuestros chicos morían en las Malvinas como hombres. Habían pasado de un estado de juventud a ser hombres y a ser patriotas que daban con su sangre proyección a la defensa nacional. Pero en el Canal 7, Menotti decía, entra Barbita, sale Barbita, explicando una jugada con el patrocinio de la Shell, empresa británica y holandesa. Así somos en nuestra forma de entender los rincones propios de la patria. Y como nosotros no queremos entrar en eso, y no hemos querido entrar nunca, construimos este programa de ayer y hoy para no perder la memoria popular, para estar permanentemente dando los testimonios del ayer, para que no hagamos o no cometamos el error
que tiene solamente el ser humano de llevarse 2 veces la misma piedra por delante. Mañana es el Día del Ejército Nacional, es el Día de los Militares Nacionales, perdónenme el resto, es el día de aquellos que pelearon en Malvinas, es el día de aquellos de la Vuelta de Obligado, es el día de los patricios de Mayo, es el día de los granaderos de San Lorenzo o de cualquier batalla de San Martín. No es el día de todos los militares. Como cuando se celebra el Día del Periodista, tampoco es el día de todos los periodistas, y esto no se trata de una grieta ni de excluir a nadie, sino se trata de revisar la historia. Y cuando uno revisa la historia, siempre se da cuenta que hay otra historia que no le contaron.